Así que le damos gracias al Señor por esta bendición. Les deseo muchas bendiciones en el futuro y hasta que el Señor no venga, esperemos que sea pronto, eh, poder seguir acrecentando ese lugar, llenándolo de más conversos, de más convertidos, de más personas que pasen de muerte a vida y así poder glorificar el nombre del Señor. Y qué alegría, qué emoción que da cuando uno puede venir desde abajo, desde atrás, y ver cómo una asamblea crece, ¿no? Porque uno piensa, y uno piensa en la iglesia y piensa en el, en el local de reunión, pero en realidad la iglesia somos nosotros. Y la iglesia, la primera iglesia que se dio, cuando se hacía aún en casas de familia, era tan importante para el Señor como esta que ustedes pueden estar viviendo dentro de un salón de reunión, ¿no? Ya que eso no es nada especial, sino que es un salón que está edificado con un propósito, para que pueda albergar al cuerpo de Cristo aquellos que fueron llamados. Y yo quería, todos sabemos lo que es la iglesia, todos tenemos en nuestros corazones lo que significa la iglesia del Señor, tanto la local, que es la que ustedes disfrutan, donde ustedes trabajan, sino también la iglesia universal, ¿no? Y yo quería que volviésemos a ver versículos y como quien rememora aquellas fotos. Vieron que a veces hay aplicaciones que nos dicen en los celulares, mirá lo que pasaba hace un año, y la foto que tomaste hace un año, y lo que pasaba hace 2 años, y 3 años, y entonces decimos, uy, mirá dónde estábamos, en lo que estábamos haciendo, esta curiosidad, la otra curiosidad, nos asombrábamos, tal vez estábamos de vacaciones, y recordamos un lugar muy bonito, y nos volvemos a poner contentos por todas estas cosas. Y yo quería que en esta noche, al abrir la palabra del Señor y considerar lo que es la iglesia y lo que el Señor ha hecho con nosotros, al llamarnos a una nueva vida, al rescatarnos del castigo eterno, al traernos a su luz, al tener el conocimiento pleno de todas las cosas, a tener esperanza, todo eso involucra a aquellos que somos llamados, a aquellos que somos llamados afuera, a que somos llamados por un y con un propósito. Por eso los invito a que vayamos a Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a leer nuestros primeros versículos, el capítulo primero y el versículo primero también. Leemos los 5 primeros versículos. Dice, yo los voy leyendo mientras ustedes lo van buscando. En el primer tratado, oh Teófilo, dice Lucas, el médico que acompañaba siempre al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea, irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esa la tenemos en Juan 14, 16, ¿no? Que yo os enviaré otro consolador. Porque Juan ciertamente, Juan el Bautista, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y así fue, que pasaron muy pocos días y ellos estaban reunidos, los 120, dice el capítulo 2, el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados ellos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose, perdón, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en idiomas que todos los que estaban ahí podían comprender, según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego, bueno, viene el asombro de las personas, la predicación de Pedro, los miles de convertidos. Pero ahí tenemos el comienzo de la iglesia, ahí tenemos el comienzo donde el Señor cumple con todas las palabras que él había dado a sus discípulos y envía el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener todo aquel que reconoce que Jesucristo ha venido en carne y que es el Hijo de Dios, pueda comenzar a tener esta vida nueva y responde afirmativamente al llamado de Dios, al llamado a su comunión, como después vamos a ver, el llamado a su paz, el llamado a muchas cosas magníficas, preciosas, de las que todos podemos hoy estar gozando. Yo quería hacer un poquito de historia acerca de esta palabra, la palabra iglesia. Ustedes saben los apóstoles, los judíos de aquel entonces, de los tiempos de Jesús, Jesús mismo, leían todo el Antiguo Testamento, lo leían en griego. Resulta que unos cuantos años antes, un rey egipcio mandó traducir al griego la ley de Dios, porque el idioma estaba cambiando, claro, aquellos lugares estaban hablando griego, el griego común de la época, que había introducido Alejandro Magno, justamente con su imperio introdujo un nuevo idioma, la gente aprendió un nuevo idioma, las cosas se empezaron a traducir en ese idioma y todos fueron leyendo, además de sus lenguas nativas, este idioma que era el griego, muy parecido o algo parecido al griego que se habla actualmente en Grecia. Ahora bien, cuando los rabinos, los estudiosos de la palabra del Señor, traducían del hebreo del arameo, traducían al griego, utilizaban palabras que después los apóstoles siguieron escribiendo. Una de esas palabras era la palabra iglesia. No era un término desconocido ni para el Señor, obviamente, ni para todos los apóstoles, ni para todos los que leían la palabra del Señor y escuchaban, mejor dicho, la palabra del Señor en esa época. La palabra iglesia, bueno, aparece allá lejos, en Éxodo el capítulo 12, el versículo 3, donde aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento esa palabra, y se traduce la mayoría de las veces como congregación, ¿no? Entonces dice Dios, hablad a toda la congregación, cuando le refiere a Moisés qué órdenes tenía que dar para que toda la congregación de Israel, o sea, todo el pueblo de Israel, preparase el cordero para la Pascua. Bien, esa es una de las que podemos citar. Habría muchísimos más, pero quise citar una sola simplemente para que ustedes tuviesen la referencia. Ahora bien, venimos al Nuevo Testamento y entonces tenemos que la palabra iglesia, bueno, se vuelve a utilizar, ¿no? Y el que la comienza a utilizar es el mismo Señor Jesús. Juan, recién, hablando de lo mismo, en el primer texto que él quiso leer, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, allí en Mateo 16, el versículo 13, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, y el Señor le hace ahí una revelación, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración que vos hacés,
la explicación sería más amplia, ¿no? Pero esto es lo que quiere decir el texto sobre esta declaración que vos acabás de hacer, que te la reveló mi Padre desde los cielos: edificaré mi iglesia. Sobre este fundamento de que vos acabás de decir, que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo de Dios, yo voy a poner ese fundamento para llamar a aquellos y rescatar a aquellos que están en el mundo y traerlos a mi comunión con un propósito específico. Eso es el gran llamado de los cuales todos nosotros, los que estamos escuchando, ustedes que se congregan allí, y también aquellas personas que no conocen al Señor y pueden tener este mismo privilegio, este privilegio que tenemos nosotros de pertenecer a la iglesia del Señor, aquellos que Él ha llamado por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su gracia, como después vamos a ver. De este texto vamos a citarlo más tarde y vamos a hacer alguna referencia a lo que significa Cristo, a lo que significa el Hijo del Dios viviente, pero por ahora no. Vamos a verlo después. Otra referencia que hace el Nuevo Testamento es en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, el versículo 38. Y ahí está Esteban dando testimonio, lleno del Espíritu Santo, aquellos judíos que lo estaban increpando y que después terminan matándolo. Y hablando de Moisés, este es el Moisés que estaba al frente de toda la congregación, dice, de toda la congregación, refiriéndose al pueblo de Israel. Ustedes vieron cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento utilizan la misma palabra de la misma manera, porque eran lo que ellos comprendían, y la palabra iglesia no era nueva ni comenzó solamente, aunque sí comenzó en el día de Pentecostés, la palabra en sí ya era utilizada. Ahora, para lo que es la iglesia del Señor, es un llamado mucho más elevado, es un llamado divino, no solamente puede ser que una asamblea sea, por ejemplo, los griegos tenían los romanos tenían la costumbre de que, por ejemplo, bueno, tenían que tratar algo político o una ley, entonces hacían llamar a las personas, las hacían congregar en la plaza, en su lugar, y empezaban a debatir las cosas que tenían que tratar, ¿no? Eso también era una iglesia, eran llamados afuera para tratar ciertas cosas. Bueno, ahora, esto no es una cosa menor que Dios nos haya llamado. Nos ha llamado a muchas cosas. Miren, la palabra iglesia se compone de dos palabras griegas. Una es la palabra ek y después klesia, ¿no? Se compone de estas dos palabras. Una es llamar afuera, la primer partecita de la palabra. Y la otra son los que son llamados. Por eso decimos los que son llamados fuera de algo, fuera de un entorno y trasladados a otro entorno. Nosotros sí que lo sabemos bien, ¿no? Hemos sido llamados, por ejemplo, a santificación, hemos sido llamados a la paz, hemos sido llamados de una antigua manera de vivir a una nueva manera de vivir. A eso fuimos llamados. Por eso yo quería que, como quien ve fotos antiguas que se había olvidado, que había visto y que había vivido inclusive, para que se vuelvan a asombrar. Uy, cuántas cosas de las que yo tendría que estar disfrutando muchísimo más. No solamente el hecho de que, bueno, hace 7 años y ahora tenemos el local de reunión, sino lo que cada uno de nosotros tenemos que vivir en nuestra propia vida. Eso es lo grande, eso es lo maravilloso, eso es lo que Dios ha hecho, ¿no? Miren, si hay algún niño, yo les agradezco que estén delante de una pantalla, quizás delante de un celular, mirando a una persona que no conocen y teniendo un poco de paciencia antes de volver a jugar, quizás, ¿no? Un premio bien merecido después de estudiar y cuando llega el viernes y todos queremos, bueno, distendernos un poco. Ahora están junto con su papá, con su mamá, disfrutando de una reunión. Y yo les agradezco este esfuerzo que están haciendo.
¿no? Y para ustedes también, chicos, esta bendición de pertenecer a la iglesia del Señor. Hay muchas cosas. Esta palabra que conforma la palabra llamados afuera, los llamados, la palabra es kaleo. Y si ustedes tienen la oportunidad, yo sé que muchos estudian las escrituras, y cuando a mí una mujer me dijo una vez, mi marido utiliza este libro para estudiar la Biblia, entre tantos otros, pero este lo usa muchísimo. Y no es una concordancia greco-española, en este caso es la de Peter, no sé si hay otra, que está basada en la versión 1909, ¿no? Porque es un libro antiguo. Pero es muy, muy útil para estudiar las escrituras. Y esta palabra kaleo, esta palabra llamar, llamados, aparece 147 veces. Y si cada uno de nosotros la tomamos y tenemos la posibilidad, y empezamos a ver dónde aparece, en qué versículo aparece cada una de estas palabras, nos vamos a quedar con la boca abierta. Y vamos a decir de cuántas cosas yo quizás no estoy disfrutando de ser parte de la iglesia de Dios, quizás por prestarle atención a este o a cual versículo. O a veces lo paso leyendo rápidamente y no le presto atención. Sí, tenemos un tiempito para dedicarle a ello, ¿no? Vamos a ver. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, dice la palabra del Señor, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese llamado a rescatar a la persona y a darle a conocer del amor de Dios, porque muchos que no conocen a Dios dicen que Dios es malo, que Dios es cruel, que Dios nos ha abandonado, con tantas cosas feas que pasan en el mundo. Sin embargo, Dios nos avisa y nos está llamando, nos está diciendo a nuestros oídos, mirá que yo te amo, te amo de tal manera que yo mismo, hecho mi propio hijo, yo en la persona del hijo, vine al mundo, vine como hombre, sufrí como hombre, padecí como hombre, pero como yo soy Dios, como Jesús es perfecto, pudo ser aquel sustituto que puede estar en tu lugar y así Dios el Padre poder cargar en él toda nuestra rebelión, todos nuestros pecados. Esos pecados se hacen visibles en todo lo que nosotros vemos en nuestro alrededor. El mundo está muy mal, y cuando decimos el mundo decimos el carácter de las personas. Y aún si nos miramos nosotros, a nosotros mismos, decimos, pero qué feo que soy, más allá de lo que nos pueda mostrar el espejo, ¿no? No tiene nada que ver, es nuestro carácter, es nuestro corazón, siempre incitado hacia el mal, siempre teniendo la intención de hacer en vez de cosas buenas, cosas malas. Pero ¿qué nos pasa? ¿De dónde viene esta enfermedad? Viene de que estamos alejados de Dios. Por eso el primer llamado que hoy quiero hacer referencia es a aquellas personas que no conocen al Señor. No importa la edad que tengas, y no importa que estés yendo con papá y con mamá a la iglesia. No, no importa. Para vos también es este llamado de Dios. Este llamado de un Dios amoroso, un Dios que te ama. Te ama tanto que hizo algo sin que vos supieras que lo necesitabas. Esto es lo maravilloso, esto es lo magnífico, esto es lo que va más allá de toda nuestra conversión. Para que si vos creés en que Jesucristo fue tu sustituto en la cruz y que Dios le levantó de los muertos para darle vida, obviamente, y poder darnos vida a nosotros, porque vamos a ver después que nosotros tenemos vida de calidad por toda la eternidad. Esto es algo maravilloso, impensado, inimaginado por cualquier ser humano. Así que el llamado primeramente es para aquellos que aún no conocen al Señor y que quieran en esta noche venir en este día de festejo. Este es un cumpleaños, está todo adornado, como hacemos siempre en el local de reunión donde nos congregamos, adornamos el lugar, hay comida después de finalizar la reunión, es festejo, apagamos velitas y vienen los hermanos
más mayores, ¿no? Los que estuvieron de siempre y cuentan cosas y cuentan las bendiciones de Dios que Dios hizo en esa congregación, y eso es un día de festejo. Así que en este día de festejo también vos podés hacer de este día un gran festejo y decir yo hoy, a partir de hoy, hoy sí soy un hijo de Dios. Acudí al llamado de Cristo que me ama, me amó en la cruz y me sigue amando y me va a amar por siempre. Pero hoy tengo que decirle, mientras estoy vivo acá, después ya no hay otra posibilidad, después voy a ir lejos de Dios, dice la Biblia. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Sufrimos acá por el pecado que hay en nuestros corazones y vamos a sufrir después. Y Dios no quiere que nos pase eso. Por eso nos ha dado a su Hijo, el Señor Jesucristo, para llamarnos con un llamamiento nuevo, un llamamiento divino, un llamamiento formidable, más allá de lo humano. Es Dios mismo que nos llama a su comunión, como después vamos a ver. Miren, nos llamó a ir a Él por su elección. Dice Romanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Hay una elección de Dios, que Dios hizo siempre. Siempre Él iba a tener a alguien que acudiera a su llamado. Siempre iba a tener. Y siempre lo tuvo. Y cuando tenía alguien en especial, bueno, Él lo elegía por su gracia y hallaba justamente gracia delante de sus ojos y le servía como su siervo. Y seguimos más adelante, ¿no? Hablamos de que Él nos llamó por su elección. Él siempre supo que iba a haber quienes aceptasen su llamado. El llamado de Dios, como decíamos antes, es por su gracia. Otra cosa más. Dice Gálatas 1:16, yo no espero que ustedes lo busquen, lo tengo acá anotado, así hacemos un poquito más rápido. Ustedes si quieren anótenlo y después lo van a ver en video, así que me ponen en velocidad menor y entonces tienen tiempo para todo. Dice Gálatas entonces 1:16, estoy maravillado, le dice a los Gálatas, a estos turcos, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Nos llamó por su gracia, porque claro, no es por los méritos que Dios nos llama. Y eso es una cosa que tenemos que reconocer, ¿no? Si miramos esas fotos antiguas, vamos a ver que siempre en nuestro corazón aparece en modo oscuro. Oscuro, oscuro, malo, perverso, pésimo, siempre mal delante de Dios. Entonces aparece una foto donde está la gracia de Dios en la persona del Señor Jesús. Está la sangre de Cristo en la cruz, que nos limpia de todo pecado. Y ahí está la gracia de Dios. Donde yo no podía hacer nada, Cristo lo hizo todo. Y a partir, porque es el día de nuestra conversión, cuando nosotros vemos la sangre de Cristo que limpia nuestros corazones. Y ese día, esa foto, no la tenemos que perder de vista nunca. Dios quiere que nosotros la tengamos, es lo más grande que hizo Dios por nosotros. Estando tan perdidos, estando tan alejados, Dios no quiere que nosotros olvidemos ese momento, ni siquiera ese momento, porque todos los días tenemos que darle gracias a Él, porque Él nos ha salvado, porque Él nos tiene en su comunión, porque Él nos ha dado todo. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a darle gracias? No vamos a glorificarle, no vamos a honrarle en nuestra vida, con nuestra conducta, con todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, ¿no? Porque todos nosotros somos un cuerpo de gratitud, ¿no? Individual y también colectivo, porque también en lo colectivo, cuando estamos en armonía, cuando estamos en unidad, como nos dice la palabra, ¿no? Ahí estamos manifestando la gloria que el Señor ha derramado sobre nosotros, la gracia, que mejor dicho, que Él ha derramado sobre nosotros. Otra cosa más, y muy importante, ¿no? Con esto de la pandemia, muchos
se han tenido que quedar dentro de sus casas por más tiempo de lo acostumbrado, ¿no? Otros tuvimos que salir a trabajar, seguir trabajando como siempre. Otros no, en especial los chicos, seguro que no, se tuvieron que quedar adentro, estudiar adentro, tener clases a través del celular, de la computadora, algo muy feo, algo que te pone nervioso, algo a lo cual no estamos acostumbrados, algo realmente feo, ¿no? Y entonces se habló mucho al respecto de, de la inquietud que había en las personas. Se habló mucho de eso, ¿no? Que la gente estaba impaciente, que quería salir, mucha intranquilidad por toda esta situación. Ahora, fíjense en lo que nos dice la Biblia, ¿no? El Señor nos ha llamado a gozar de su paz. Dice 1 Corintios 7, el versículo 15, sino que a paz nos llamó Dios. Y agrega Colosenses capítulo 3, el versículo 15, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y a causa de ella seamos agradecidos. Y el Señor dice, la paz os doy. Perdón, al revés, dice, mi paz os doy. La paz, mi paz os dejo, la paz os doy. Perdón, mi paz os dejo, la paz os doy. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la paz que el mundo ofrece cuando, no sé, estamos de vacaciones, cuando no tenemos nada que hacer y estamos gozando de un momento de tranquilidad. No tiene nada que ver con eso, sino que la paz de Dios es algo inexplicable. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos paz en los momentos de inquietud, no solamente tenemos paz en los momentos de tormenta, sino que también tenemos paz porque sabemos a dónde vamos. Porque sabemos que el Dios que nos llamó también se hizo cargo de nosotros. El Dios que nos engendró en Jesucristo se hace cargo de nosotros. Y al hacerse cargo de nosotros, nosotros podemos tener tranquilidad. Tranquilidad, no importa lo que nos pase. Como dice Pablo en algún momento, dice, y hasta perdimos de la esperanza, perdimos toda esperanza de la vida, dice. O sea, como diciendo, ya no podíamos hacer nada, perdimos toda esperanza de vida. No teníamos, por nuestros medios no podíamos hacer nada, la situación era muchísimo más grande, solamente podíamos confiar en el Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los días, o lo que tenemos que hacer todos los días, lo que quizás a veces perdemos de vista. Es muy fácil perder de vista las cosas, estas realidades espirituales. Por eso yo les decía, aprovechando el festejo de la iglesia, aprovechando la gratitud que le damos al Señor con respecto al aniversario de la iglesia, volver a mirar esas fotos viejas, esas cosas que nosotros, claro, sí, pero por supuesto, sí, esto yo siempre lo supe, pero hay que volver a disfrutarlas. Tal vez no, tal vez estás y las disfrutas siempre, pero qué lindo que es volverlas a ver, porque descubrimos otras cosas. Uy, mira lo que había en esta foto, había un detalle que yo no había visto. Y cuando vemos en la palabra del Señor lo que el Señor hace en nosotros, a lo que nos ha llamado, realmente estamos observando detalles de esa foto que son maravillosos, que nos llenan de paz justamente. Sabemos a dónde vamos, claro que sabemos a dónde vamos. Sabemos que el Señor está preparando lugares en el cielo, sabemos que ahí le vamos a seguir sirviendo, sabemos que vamos a estar mirándole a Él en su presencia, sabemos que vamos a estar en perfección, sabemos que vamos a tener una calidad de vida insuperable. A eso se refiere no solamente cuando dice eterna, ¿no? La Biblia se refiere a lo que no tiene fin, sino que se refiere a una calidad de vida inimaginable, donde nosotros, como un niño, ¿no? Un niño está con toda su fortaleza, entonces uno dice, pero ¿cómo puede estar saltando permanentemente este chico? Y están ahí, no están nunca quietos, y saltan, y corren, y buscan dónde gastar energía. Claro, no sienten dolores, tienen muchísima fuerza, tienen ganas de hacer todo lo que le venga a la mano, jugar a 3 cosas a la vez, hacer de todo, a investigar, a vivir todo lo que el mundo
les ofrece? Porque están bien, porque ellos tienen una calidad de vida formidable. Bueno, nada tiene que ver con esto. Esto va a ser muchísimo mejor. Esa calidad de vida que nosotros vamos perdiendo paulatinamente, no solamente físicamente, sino también la podemos perder en lo espiritual, esa calidad, nos alienta con eso. Miren, ustedes pueden tener paz porque tienen mucho en mí, pueden estar tranquilos, pueden gozar de tranquilidad. Quiero hacer referencia a esto, ¿no? Todavía me quedan unos minutos, voy a tomármelos. Bueno, los minutos me los impuse yo. Pero es poquito, no voy a estar mucho tiempo más. Cuando en el Antiguo Testamento, para los judíos o para el mundo árabe, decir paz significa muchas cosas, mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos en este mundo occidental. Hoy la palabra paz solamente se refiere cuando hay guerra, entonces uno dice, están en tratativas por la paz. ¿Por qué? Porque están en guerra, hay un conflicto, entonces están en tratativas para hacer la paz. Y ahí se termina el uso de la palabra. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el mundo árabe, decir paz era decir muchas cosas. Es decir, que estaba todo bien, que estaba todo formidable, que no había nada de qué preocuparse, no porque hubiese conflictos anteriores, no, sino que estaba todo bien. Recuerdo ahora, hay un episodio donde están los hermanos de José, que van a Egipto a comprar víveres, entonces van por segunda vez. Y claro, ellos estaban temerosos porque, claro, habían aparecido lo que ellos habían pagado por los alimentos, estaban de vuelta en sus costales. ¿Y qué nos ha hecho Dios? ¿Qué habrá pasado? ¿Estarán ofendida esta gente? ¿Nos tratarán de ladrones, que nos robamos el dinero? Bueno, vuelven a comprar más comida y van a José. Y entonces José les dice al que les servía, dice, llévenlos a mi casa, porque estas personas van a comer conmigo, seguramente iban a almorzar. Entonces los hermanos de José le habían llevado regalos a José para apaciguar su posible ira, ¿no? Y entonces después también estaban temerosos, dice la Biblia, porque decían, nos han traído acá para apoderarse de nosotros, para robarnos nuestras cosas. Dice, ya estaba Simeón, estaba preso, lo había tenido José preso para que ellos volvieran. Y estaban temerosos. Y entonces cuando aparece el siervo de José, le dice, Señor, yo calculo que casi de rodillas estarían, Señor, nosotros, fue un error esto, nosotros trajimos para comprar con más plata y traemos la plata que nos dieron antes, ¿no? Somos buenas personas, y la única palabra, la primer palabra que le dice este hombre es paz, para que ellos se queden tranquilos. Con esa sola palabra, ellos estaban y se podían quedar totalmente tranquilos que nada malo iba a pasar. Y el Señor cuando nos dice, mi paz os dejo, la paz os doy. Es maravilloso. Es algo que no tiene, que realmente hacemos poco uso de esa paz. Y a veces estamos intranquilos y ansiosos por el porvenir, por lo que va a pasar. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros, permanentemente tiene cuidado de nosotros. Es muy lindo, es muy lindo. A eso fuimos llamados, a eso fuimos llamados. Y esa calidad de las cosas a las que Dios nos ha llamado, tenemos que vivirlas, hermanos, tenemos que vivir. Eso es lo maravilloso de la Escritura y de lo que Dios hace en nosotros. Y entonces por eso, a raíz de todo eso, dice el apóstol Pablo, y sean agradecidos. Claro, cuando pensamos en todas estas cosas, sean agradecidos, claro que sí. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Los que somos padres lo sabemos. O al ser hijos y hacer la vista atrás, vemos a nuestros padres que con sus defectos, con sus virtudes, no importa, pero que ellos trataron de darnos lo mejor que tenían, ¿no? Imagínense si nosotros como niños o nuestros hijos nos dicen un día, mirá papá, vos no me das esta cosa, vos no me das esto, podrías haber hecho esto por mí, podrías haberme comprado tal cosa, mirá el vecino tiene tal cosa y como yo no tengo este juguete, no tengo esta computadora, no tengo este celular, no tengo otras muchísimas cosas, pero
¿cómo nos sentiríamos nosotros al no poderle dar porque Él se olvida de las otras cosas que nosotros hicimos por ellos? Que trabajamos todo el día para que no les falte nada, para que tengan abrigo, para que puedan ir al colegio, para que tengan comida, para que tengan las cosas mínimas y básicas para poder subsistir y estar bien, que tienen nuestro amor. Y quizás por otra cosa egoísta, ellos se olvidan de todo lo que hacemos por ellos, ¿no? Porque todos en algún momento somos hijos, obviamente, y tal vez en otro momento somos padres. Y estando en el lugar donde estamos podemos aprender a ver cómo nos sentiríamos si tuviésemos que soportar esa situación. Y nosotros que fuimos llamados con tanto amor por el Padre, para gozar de todas sus bendiciones, las que Él quiere darnos permanentemente. Como ustedes lo pueden ver, se empezó de una manera, ahí en Marcos Paz, se sigue de otra manera, se progresa. El Señor nos da más de lo que nosotros nos merecemos y de nuestras fuerzas. Y cómo se sentiría Dios cuando nosotros no gozamos de eso. Y quizás le pedimos otras cosas y no vemos todo el bien que Él nos ha dado. Por estas cosas ustedes tienen que ser felices, tienen que ser bienaventurados, tienen que tener paz, tienen que tener gozo, tienen que ser agradecidos por todas las cosas que tienen. Y yo creo que esas cosas, y ya no hablo más, tenemos que tener en cuenta al pensar en la iglesia. Y la iglesia sos vos, soy yo, y somos todos juntos, y eso tenemos que gozar. Cuando gozamos de todo eso, y nos juntamos en ese lugar de reunión predeterminado, en este caso ahí está en la calle La Manta, nos reunimos ahí y nos miramos a la cara y somos todos espejos de felicidad, espejos de gratitud para con el Señor, donde podemos decirnos todas las bendiciones y todas las bondades que gozamos del Señor. Y entonces ahí sí es donde nos edificamos y podríamos decir tantas cosas, ¿no?, con respecto a la iglesia, y le servimos al Señor, que de eso mañana vamos a hablar quizás un poquito más, y vamos a hacer tantas cosas. Pero yo quería que ustedes reflexionen a qué llamado han sido llamados, ¿no? Y en especial hacemos otra vez referencia a aquellos que aún no conocen al Señor, que vengan a disfrutar del llamado del Señor, que vengan a disfrutar de estas bondades celestiales y de saber que hoy pueden haber estado acá como simples personas que escuchan de la palabra del Señor y pueden terminar siendo hijos de Dios, simplemente reconociéndole como su único y suficiente Salvador. Hermanos, el Señor nos bendiga y seguimos charlando mañana, ¿sí?